Universidad Técnica Particular de Loja. Materia de Interpretación Constitucional. Realizaremos un análisis, la sentencia de la Corte Constitucional dentro del caso 916-22-JP/24, en el cual se presentó una acción extraordinaria de protección donde el accionante alegaba la vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo, a la libertad de expresión, a la vida digna, a la familia, al debido proceso y a la seguridad jurídica. El caso involucra a un aspirante dentro de un proceso de selección de las Fuerzas Armadas que fue declarado no apto por tener un tatuaje en el pecho y por presentar un microlito en el testículo izquierdo. Después de presentar la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, el legitimado activo estableció que se sentía discriminado al no poder seguir con el proceso de reclutamiento dentro de las Fuerzas Armadas. Los legitimados pasivos argumentaron dentro del caso analizado que el microlito testicular no causaba problemas médicos y que el tatuaje era una causal válida para declarar finalizado el proceso de postulación del actor, ya que se mencionaron que los aspirantes no debían tener tatuajes visibles dentro del cuerpo. De la misma manera, se realizó un método de interpretación teológico por parte de la Corte Constitucional en el sentido que se estaba analizando los lineamientos que persigue el texto normativo en base a la motivación del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Como ya lo hemos manifestado, estas se encuentran contenidas en el bloque constitucional dentro de la normativa interna del país. Los métodos de interpretación constitucional que analizó la Corte en este caso fue el método de interpretación literal, ya que la decisión de la Corte se estableció en las normas que contiene la Constitución del Ecuador, es decir, dentro del bloque constitucional se establece el derecho a la no discriminación y a la igualdad. Con esta sentencia se establece un antecedente respecto a la no vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación dentro del sentido del libre desarrollo de la personalidad de las personas en el ámbito del proceso de selección para poder pertenecer a las Fuerzas Armadas. Las líneas jurisprudenciales que utilizó la Corte en el caso analizado es una línea dominante e hito fundadora línea. En ese sentido, es que esta sentencia es la primera en resolver estos parámetros establecidos cuando un aspirante es dado de baja de algún proceso de selección de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o de otra institución de orden público. La ratio decidendi dentro del caso le podemos establecer en que la Corte evidencia la vulneración del derecho a la igualdad y de la no discriminación, también en el ámbito del libre desarrollo de la personalidad, a la imagen personal y a la seguridad jurídica del accionante. Podemos encontrar en el numeral 89 y 90 de la sentencia que manifiesta que también la Corte considera que las sentencias de primer y segundo nivel que desestimaron la acción de protección del accionado, los jueces no evaluaron el análisis particular del derecho a la igualdad y a la no discriminación. De la misma manera,
la Corte Constitucional, dentro del ámbito de cita jurisprudencial, establece un análisis técnico en el sentido de la analogía respecto al libre desarrollo de la personalidad, mismo que ya ha emitido una sentencia anteriormente sobre un derecho que estaría también implicando, y es el derecho a la imagen. En tal sentido, como consecuencia del proyecto de vida del individuo y la capacidad de autodeterminarse, se estaría manifestando que el derecho a la imagen propia de una persona se ve enmarcado conjuntamente con el derecho a la igualdad y el principio a la no discriminación. Esto lo podemos encontrar dentro de la sentencia 2064-14-EP/21.